Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a una nueva cápsula del Derecho de Gil Borja. En esta ocasión la titulamos 2 años. Muchos son los que opinan cómo nos ha ido estos últimos 2 años, de distintos sectores, de partidos políticos, de investigadores, de academia. Sin embargo, te comparto partes de un estudio que realizó la Coparmex, que es una confederación patronal, una especie de sindicatos de dueños de empresas, que lo que realizaron fue un análisis de cuál ha sido la labor a 2 años de gobierno del actual gobierno federal. En este estudio lo sectoriza y te lo comparto tal cual los puntos más importantes. En cuanto a la economía, ven que el actual gobierno cumplió desde el 2019 estableciendo una nueva base obrero-patronal para un sistema de pensiones en el que supuestamente se incrementarán las mismas. ¿Y por qué digo supuestamente? Porque el gobierno sí lo hizo junto con los empresarios, pero hay que recalcar, los empresarios se han negado a que el outsourcing se regule. ¿Y a qué me refiero? Lo expliqué en la cláusula anterior, pero hoy lo repito porque he recibido llamadas y preguntas al respecto. El outsourcing es una manera mediante la cual un empresario subcontrata a otra empresa para que ésta a su vez le entregue, le ponga a su disposición trabajadores para que estos cobren en esta empresa original y no para quien contrata a la empresa del outsourcing. Entonces, ¿qué es lo que hace el empresario? Pues evita prestaciones sociales, evita aguinaldos, evita vacaciones, prima vacacional, etc. Si desea dejar de disponer de los servicios de un trabajador, solamente le avisa al empleador original, a la empresa que subcontrató, para que ésta lo despida. ¿Cuál es la realidad? Bueno, la realidad es que los trabajadores, muchos de ellos, ni siquiera tienen un sistema de pensiones. Así que lo que con bombo y platillo presume Coparmex al respecto de que sea una gran base junto con la empresa privada para las pensiones es muy limitado. Hoy, con la reforma del outsourcing que pretende el gobierno federal, ¿qué podría hacerse? Pues se podría regular esta figura llamada el outsourcing y reconocer los derechos de los trabajadores. Si tú eres de la generación que nació de 1997 en adelante, felicidades. Desde la reforma laboral de Felipe Calderón te has quedado sin derecho a una pensión, te has quedado sin derecho a una jubilación y sin prestaciones sociales, porque a partir de esta fecha, el último año de Felipe Calderón y entrando Peña Nieto, fue cuando se estableció esta figura. Hoy los empresarios dicen, no, el quererla regular es una medida recaudatoria. Sí es cierto, sí, pero es una medida recaudatoria porque muchos de los empresarios no pagan sus impuestos. Sin embargo, lo más importante será reconocer los derechos de los trabajadores. Súmale que muchas de estas empresas de outsourcing resulta que facturan pues de manera irreal, pagan menos salarios, ingresan prestaciones sociales al Infonavit menores, y el que termina pagando los impuestos por el régimen de contratación es el trabajador. Así que, amigos empresarios, es un logro que quieren presumir que lo hicieron junto con la federación en cuanto al sistema de pensiones, pero en realidad no hicieron nada. No se ha logrado nada porque no salió beneficiado la mayoría de los mexicanos. Salieron muy pocos los que ya tienen un régimen anterior, y eso entre comillas. ¿Por qué? Porque ya veremos si aguantan el sistema económico y la crisis mundial y económica y obviamente mexicana actual, para ver cuántas empresas resulta que no defraudan a sus ahorradores en las famosas afores o sistemas del retiro. Y por otro lado, manifiestan en lo económico. A 2 años de haber iniciado el gobierno, no solo no se han creado los empleos prometidos, sino que estamos en un 80% abajo de recuperar los que se tenían. Ha manifestado en su informe el titular del Ejecutivo Federal que para marzo se van a recuperar
los empleos que se habían perdido todo el año 2020. Y ojalá que se sea, y hay que decirlo, sí es probable. ¿Por qué? Porque la economía se está reactivando. Pero ¿cuál es el problema? Que se prometieron 1,5 millones de empleos al año, un crecimiento del 4% anual los primeros 4 años, y para finalizar el sexenio el 6%, y la realidad es que este año lo vamos a terminar con menos del 9% de crecimiento según el INEGI. En los últimos 50 años que el INEGI hizo una tabla de medidas, resulta que es la peor crisis económica vivida. Entonces, a lo mejor nos recuperamos a los empleos que teníamos el 31 de diciembre del 2019, pero muy lejos de los 3 millones acumulados por 2 años que ya deberíamos de haber creado nuevas fuentes de empleo. En el rubro de impuestos, sí, este gobierno ha recaudado de mejor manera los impuestos, es una promesa cumplida, ha obligado a muchos empresarios, grandes empresas, tanto mexicanas como internacionales, a liquidar sus impuestos. No ha incrementado aparentemente los impuestos, pero si vemos en plataformas digitales, de la cual, por ejemplo, en la que estamos, y que muchos de ustedes usan para poder tomar clases, pues esas van a costar más, y no hasta el año que entra, sino que ya inició este cobro desde el mes de junio. Aquellos que tienen contratada telefonía, internet y televisión por cable, pues seguramente se han de dar cuenta. Sí, bueno, me incrementó 15, 20 pesos, pero multiplícalo por mes, por 12 meses, y multiplícalo por millones de hogares. Y sí es complejo, ¿por qué? Pues porque estamos en plena crisis, porque hemos tenido, como lo decíamos, una recesión por segundo año consecutivo, y porque este incremento de impuestos sí afecta al bolsillo del mexicano. Pero por otro lado hay que ver también lo positivo. Mayor recaudación, que más adelante te diré cómo Coparmex dice, qué bueno que recauda más, qué triste que el gasto no se aclare. En el rubro de seguridad, fallido totalmente. El rubro de seguridad se incrementaron de los 2 primeros años de Felipe Calderón, en el comparativo a los 2 primeros años de este gobierno, hubieron más de 46,000 homicidios dolosos. Se incrementaron 46,000 homicidios más. Un tema en donde se prometió que desde el primer minuto se iba a acabar con la delincuencia, con la inseguridad. Después se dijo que dieran oportunidad al primer año, se llega al segundo informe y nos manifiesta, y hay que reconocerlo con mucha honestidad, nos dice, estamos fallidos, hemos fallado, se han incrementado los homicidios dolosos, se han incrementado los delitos con violencia y se han incrementado los feminicidios. Ahí Coparmex dice, es una promesa totalmente fallida. De derecho, combate a la corrupción y a la impunidad. Ahí también nos manifiesta Coparmex que en 2 años del actual gobierno se ha fallado en todo. No se han atacado los casos escandalosos como Bartlett, como Pío López Obrador, dejando una sensación que se atacan los casos que son de otros partidos políticos. Además, hay que decirlo, el 80% de los contratos de adquisiciones de obra pública que por ley deberían de ser adjudicados a través de una licitación, está exactamente al revés. El 80.4% han sido de adjudicación directa. 80.4%. Eso nos indica que no hay una entrega de recursos, ni compra de productos, ni asignación de obra pública de una manera transparente, sino que se le entregan sin justificación alguna a X personajes. Y eso lo Coparmex lo ve como un caso gravísimo de falta de transparencia y de probable corrupción. Ahí completamente reprobado. Tecnología y educación, también Coparmex reprueba al gobierno federal. Manifiesta que se extinguieron 91 fideicomisos
que servían para la ciencia, la tecnología y la educación, que ya no se garantizan los recursos y que, a diferencia de que en su discurso comentó que habían más becas para que mexicanos salieran al extranjero a estudiar, falso. Que se incrementó el presupuesto para las universidades, falso. Sí se están creando más universidades Benito Juárez, cuya calidad no ha sido demostrada. ¿Y a qué me refiero? Hacen un comparativo que en el año 2000 se crearon las universidades de la Ciudad de México. De cada 100 estudiantes que ingresaron en los últimos 20 años, de cada 100 estudiantes que ingresaron, solamente 4 egresaron y solamente 1 consiguió empleo. Mientras que el resto de las universidades egresan 40, y de esos 40, aproximadamente de 16 a 30 consiguen empleo dependiendo del subsistema. Ejemplo, en la Universidad Politécnica de Tulancingo, de cada 100 egresados, 66.7 consiguen empleo. Pero no así en las universidades que ha creado desde que era jefe de gobierno, hoy de la Ciudad de México, y es una crítica muy dura que hace Coparmex. Dice, 1, menos recursos a las universidades. Becas para viejitos, para adultos mayores, así lo llaman popularmente, lo de viejitos, pero en realidad son adultos mayores, y ahí sí hay 8 millones de becas. Pero las becas para estudiantes se dividieron. Unas para preparar a supuestos jóvenes para estudiar un oficio, lo cual no ha funcionado porque no ha crecido la economía ni han encontrado realmente empleo después de la beca. Y el otro, pues le quitaron becas a los estudiantes como tú, que estudias el nivel profesional, y que se incrementaron en cuanto a cantidad, pero disminuyeron en cuanto a número de población. Y eso le da a Coparmex un 0 de calificación y por lo tanto no graduado a este gobierno en 2 años. Otros rubros. Lo que hicimos fue un muy breve resumen de lo que opinan los empresarios. Pero a mí me gustaría conocer, ¿qué opinas tú? Tú que a lo mejor no eres un magnate, que eres dueño de una transnacional, o que no eres un magnate o dueño de una empresa grande, sino a lo mejor una microempresa, o que a lo mejor trabajas para una empresa, o que eres estudiante universitario o de bachillerato, o que eres catedrático en una institución pública o privada. ¿Tú cómo sientes la economía? ¿Cómo sientes que va el país? ¿Hemos mejorado estos 2 últimos años? ¿Le ha ido mejor a México? Hay que considerar que hubo una pandemia y la pandemia no la originó ningún gobierno. Nos llegó a todos los países derivado de un contagio que inició en China. Pero sí hubieron gobiernos que supieron responder con medidas activas y directas a la pandemia. Ejemplo, en Hidalgo. Ya lo dijimos en la cápsula anterior, una serie de medidas que no son las primeras ni las únicas, que han ido siendo conforme ha ido avanzando la pandemia en materia de salud, económica, de educación, etc. Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Vamos mejor? ¿Estamos igual o estamos peor? Hazme llegar tus comentarios a través de Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto a través de esta página de YouTube en el Derecho de Gil Borja. Muchas gracias y hasta la próxima.